De camino al Evangelio. Bienvenidos a una reflexión más del Evangelio del día, correspondiente a hoy martes 22 de marzo. Reflexión que hemos titulado No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Como siempre, iniciamos nuestra reflexión con una frase de amor inspirada en uno de los santos de nuestra amada Iglesia. En esta oportunidad, Santo Tomás Moro nos deja la siguiente frase: Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Dios tuvo compasión y misericordia de ti. Tú debes tener compasión y misericordia de tu deudor. Después de las instrucciones sobre el modo en que se debe corregir al pecador y de la oración en común, Pedro pregunta al Señor: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Continúa el tema del pecado, pero desde el perdón, no ya desde la corrección fraterna. Y se compara la ofensa con una deuda económica en la parábola. Jesús contesta la pregunta de Pedro primero con un número cuyo valor es más bien simbólico, tal vez tomando o haciendo referencia al cántico de Lamec en el libro del Génesis, que se refiere a la venganza sin límites. Y luego ejemplifica y justifica mediante una parábola sobre el perdón.
Mientras Pedro piensa que es muy generoso de su parte llegar a perdonar hasta 7 veces, Jesús le responde que debe perdonar hasta 70 veces 7, que son 490 veces, pero cuyo valor simbólico es claro: hay que perdonar siempre. Podemos reconocer en la parábola 3 actos. En el primer acto se resalta la acción del rey que ante la súplica de piedad del deudor termina teniendo compasión y perdonándole la deuda. En el segundo acto, contrastando claramente con el primero, tenemos este servidor perdonado quien no es capaz de perdonar a quien le debía a él. Hay una gran diferencia en el monto de la deuda. En el primer caso, se habla de 10,000 talentos. Es una cifra millonaria, imposible de pagar. En el segundo, se trata de 100 denarios, lo que sería unos 3 meses de sueldo aproximadamente, teniendo en cuenta lo que se pagaba por jornal en esa época. Muy poco en comparación con el anterior. Este contraste en las cifras y en las actitudes es lo que indigna tanto a los demás servidores que acuden al rey, tal como se narra al comienzo del tercer acto. En esta tercera escena, el rey y el deudor se vuelven a encontrar y el rey le reprocha su actitud mezquina y miserable. El versículo clave está aquí con las palabras del rey: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? La palabra compasión traduce las 2 veces el mismo verbo, señalando una clara vinculación y dependencia entre la actitud humana exigida y la actitud divina. Dios tuvo compasión, misericordia de ti. Debes tener compasión, misericordia de tu deudor. La conclusión está al final. Nos invita a una lectura teológica de la parábola, pues identifica a Dios Padre con el rey de la parábola. También la exigencia del Señor es perdonar a cada uno de sus hermanos desde su corazón, invitando a que sea algo auténtico y profundo. Por tanto, el mensaje de la misma es que el perdón de Dios para con los hombres es la medida y la norma del perdón de cada uno para con el hermano. Si recordamos la pregunta inicial de Pedro, vemos que la parábola responde presentando el perdón. Y un perdón de Dios como la causa y justificación del perdón, que es ilimitado e incondicional. Esta exigencia fraterna se deriva de la conciencia de tener una deuda impagable, que perdonada por el Padre es un estímulo para que el discípulo actúe de la misma manera en relación con los hermanos. Se trata de tener con los demás la misma actitud de misericordia o compasión que tiene el Padre con nosotros. Una reflexión sobre el perdón puede ser muy bella y convincente hasta que recibimos una ofensa o herida por parte de un hermano. Entonces las razones para perdonar se vuelven débiles ante la fuerza de la pasión que pide revancha o venganza. Así como Jesús acepta que el pecado es y será una realidad entre los miembros de la comunidad, también el perdón debe ser una realidad vivida. El perdón de Dios está en la raíz de la vida cristiana y debería ser una experiencia vital, saberse y sentirse amado, perdonado por el Padre. Por tanto, Jesús, antes que un número de veces que tenemos que perdonar, nos da la razón o motivo fundamental para perdonar al hermano, siempre: el hecho de haber sido perdonados antes por el Padre. En síntesis, el principio y fundamento del perdón entre hermanos es la experiencia de la paternidad de Dios, de su amor misericordioso y su perdón ilimitado. Este perdón inicial de Dios debe luego
prolongarse y dilatarse en la experiencia humana y eclesial. Vale decir que tenemos que vivir la experiencia del perdón de Dios, del perdón del hermano y del perdón a nosotros mismos, para perdonar siempre de corazón al hermano que nos ofenda. Terminamos nuestra reflexión con nuestra oración en gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces estamos anclados en experiencias de rencor y venganza que impiden triunfe el amor en nuestra vida. Por no comprender cuánto nos has perdonado porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos siempre y con todos, así como tú lo eres con nosotros, a pesar de que no lo merezcamos. Gracias por mostrarnos el camino de la salvación, el perdón de corazón, pues la medida que usamos con los hermanos es la que se usará con nosotros en el examen final de nuestras vidas. Amén. Misionando con amor. Un paso al día, un camino de fe.